¿Cómo están, hermanos? Una vez más, el Señor nos permite participar de este estudio bíblico de San Marcos. Vamos a ver San Marcos capítulo 4 del versículo 26. San Marcos capítulo 4 versículo 26. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hasta el versículo 32. Cuando vemos en la Biblia la palabra del Señor, siempre nos está dando, ¿no?, una palabra que tiene poder, una palabra que tiene edificación, que tiene efecto. Porque como la misma Biblia nos dice, la palabra del Señor nunca puede volver vacía. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Porque siempre regresa con fruto. Siempre la palabra de Dios da un efecto en nosotros, en la vida de cada cristiano. Si meditamos, aquí ahora está hablando acerca de la semilla. Y hay algo muy increíble, ¿no?, en el mundo de la agricultura, de la botánica, del mundo donde la gente de repente experimenta, ¿no?, sembrar, cosechar, vender, ¿no?, los productos de la tierra. Cuando vemos en la Biblia, en el día de la creación, entre los días de la creación, vemos, ¿no?, cómo Dios le dio el tercer lugar a las plantas, ¿sí? A las plantas. ¿Y qué decía Dios por el tercer día? Primero, tenía que descubrirse lo seco. Si vemos en el orden de la creación, la tierra estaba desordenada y vacía. Y siendo la tierra desordenada, vacía y llena de oscuridad, lo primero que Dios envió fue la luz. Y enviando la luz, luego de dar la luz, porque la luz es la vida, la luz es la salvación, la luz es el rescate, la luz es el poder. Después de enviar la luz, disipando las tinieblas, disipando la oscuridad, disipando las obras de Satanás, Dios empezó a ordenar la vida de la tierra. Y la tierra, de lo que estaba llena de oscuridad, ya fue alumbrada. Y después de ser alumbrada, Dios empezó a ordenarla, ¿sí?, y empezó a llenarla. Entonces, lo primero que Dios empieza es hacer la separación de las aguas, ¿sí? Las aguas que estaban mezcladas con las aguas. Según mi punto de vista, yo no puedo diferenciar cuál agua es limpia o cuál es agua sucia o cuál es agua dulce o agua salada o agua que tiene que estar sobre la expansión o que tiene que estar debajo de la expansión. Pero Dios, sí, Él sí sabe, Él sí puede. En la Biblia vemos, ¿no?, que Dios, haciendo la expansión, entonces ordenó también las aguas. Y después de ordenar las aguas,
Descúbrase lo seco, dijo el Señor. Y para descubrir lo seco, ¿con qué propósito? Cuando uno hay, ¿no? Uno está en un lugar donde hay agua, el agua, ¿qué hace? El agua en la tierra, ¿no? La tierra mojarse con agua, cambia de color, se humedece, se hace un barro, se hace un lodo, ¿cierto? Y claro, a cierto nivel la tierra ya se empieza a habilitar para dar vida, ¿no? Para dar plantas, para dar vegetación. Pero según Génesis capítulo 3, no, capítulo 1, disculpen, Dios habla. Vamos a ver en el capítulo 1, en el tercer día, en el versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces primero Dios quiere descubrir lo seco. Aún el agua no es muy buena y muy necesaria estar en la tierra, pero no tiene que estar en todas partes. ¿Eso que está haciendo Dios? Está ordenando. El agua tiene que estar con el agua, en zona de agua. Y luego dice, descúbrase lo seco. Entonces, había muchas zonas que estaban con agua y no debe estar con agua, debe estar seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a producir la tierra? Hierba verde. Y no solamente ahí quedó, sino dijo, hierba que dé semilla. Ya, la hierba, que la tierra debe producir hierba. Pero no solamente hierba, sino hierba que da semilla también. ¿Qué significa dar semilla? Dar semilla significa dar vida, dar prolongación de vida. ¿Sí? Y luego dice aquí, árbol que dé fruto. Entonces, ¿qué significa que dé fruto? Que debe crecer con propósito, que debe dar respuesta de lo que está recibiendo, ¿cierto? Y luego dice que dé fruto según su género. Y luego dice que su semilla esté en él. Entonces, dando Dios esta palabra, todo tiene un propósito. En primer lugar, está creando el alimento del hombre, ¿sí? La palabra de Dios ya está creando el alimento del hombre. ¿Por qué? Primero dijo que de hierba verde. Claro, la vegetación es verde, ¿cierto? Todo lo que nace de la tierra es hierba verde. Pero luego no solamente hierba verde, hierba que da semilla. Y luego árbol de fruto que dé fruto. Esto es importante, mire, un árbol de fruto que dé fruto. A veces nosotros somos árbol de fruto, pero no damos fruto. Tenemos la capacidad de dar fruto, pero no lo estamos haciendo. No estamos dando el fruto conforme a la palabra de Dios. Que queremos de repente hacer fruto según nuestra capacidad, según nuestro límite. Ahora puedo, ahora tengo trabajo, pero cuando no tengo trabajo, no puedo dar fruto. Mentira. La palabra de Dios ya fue dada hacia nosotros. Somos árbol de fruto que da fruto. ¿Me dejo entender? Un árbol de palta, ¿qué tiene que dar? Palta. Un árbol de acerola, ¿qué tiene que dar? Acerola. Un árbol de coco, una palmera de coco, ¿qué tiene que dar? Coco. En nuestra iglesia hay 2 árboles de palta.
Uno que está pegadito aquí a la zona de la cocina y crecen muy buenas paltas. Ya nos ha tocado cosechar ya más de 100 paltas. Paltas de primera, ¿sí? Cada vez que Pastor Andrés y Misionera Luz llegan, ¿no?, aquí a Santa Cruz, siempre me dicen, yo sembré ese árbol de palta. Entonces yo le agradezco mucho. Muchas gracias, pastor, por su corazón, por su visión, ¿no? Usted sembraba, nosotros estamos comiendo los frutos, ¿cierto? Nosotros estamos cosechando esos frutos. Pero hay otro árbol de palta aquí en la iglesia que nadie habla por él. Nadie. Nadie dice, yo sembré ese árbol de palta. ¿Por qué? No da fruto. Quiero encontrarme, ¿no?, con este árbol y aplicarle una técnica para que dé fruto, ¿no? Porque es un árbol que dé fruto y tiene que dar fruto conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Ese tipo de árbol cuando no da fruto, tiene que ser cortado, tiene que ser echado, tiene que ser quemado. Hermanos, nosotros no sabemos cómo crece la planta, nosotros no sabemos cuál es el procedimiento. ¿Me dejo entender? No sabemos. Pero Dios ha dado la palabra y debe cumplirse conforme a la palabra de Dios. Yo no sé, pero la palabra de Dios dice así. Entonces, se tiene que cumplir conforme a la palabra de Dios. Amén. Se tiene que cumplir conforme al corazón de Dios, al poder de Dios. No es simplemente una línea más. No es simplemente que se escribió así, no. Todo tiene un propósito y tiene que tener poder también. En Génesis nos habla. La palabra de Dios fue así. Y vamos a verlo, vamos a confirmarlo. En el versículo 11, la última palabra dice, y fue así, como Dios lo había dicho, y fue así. Versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. No solamente es ser hierba verde ya producido, ¿no?, por la tierra, pero la tierra va a dar hierba con propósito, una hierba que da semilla, que su semilla esté en ella, ¿cierto? Y luego árbol de fruto que dé fruto, según su género de su semilla, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Por qué? Esa semilla va a dar vida, va a prolongar más vida, va a prolongar más fruto. Hermanos, aquí hay bastantes cosas encerradas. De repente no nos damos cuenta. Dios ha previsto hasta nuestro futuro, ya lo sabe, ya lo conoce, lo ha preparado. Primero, considerándonos a nosotros, por su amor, por su misericordia, ¿sí? Cada situación de nosotros, cada necesidad de nosotros, Dios ya la sabía, ya la conoce y ya la ha previsto. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Preguntarnos, Señor, ¿dónde está lo que usted ha preparado? ¿Dónde están los frutos que usted ya ha previsto? Nos ha dado una palabra y esa palabra tiene poder. Ese poder tiene manifestación, tiene reacción, tiene fruto, tiene resultado. Amén. Regresando a San Marcos capítulo 4, dice el versículo 26. Decía, además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra.
¿cierto? El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Para qué vino el Señor a este mundo? A echar la semilla, a echar la palabra. Y sabe que esa palabra va a crecer, esa palabra va a dar fruto, esa palabra tiene semilla también. Amén. Luego dice, y duerme y se levanta de noche. Normalmente uno duerme de noche y se levanta de día, ¿cierto? Pero aquí dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros no sabemos cómo, pero Dios hace conforme a su palabra. Aún yo no sé, aún yo no entiendo, pero Él hace conforme a su palabra. Amén. Dios nos conoce. Dios tiene misericordia de nuestra vida. Y espero que cada uno de nosotros también, considerando a un Dios vivo, considerando un Dios que tiene poder, un Dios que tiene el control de todas las cosas, vivamos llevando frutos, vivamos con el fruto de la palabra de Dios en nuestra vida. El versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el proceso de Dios. No es según mi deseo, no es según mi querer. Primero Dios envió una palabra. Entonces esa palabra dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, ¿cierto? Vimos Génesis, primero hierba, ¿sí o no? Primero hierba. Primero, una reacción a la palabra de Dios. Segundo, luego espiga. ¿Qué significa la espiga? Ustedes han visto, el arroz nace en espiga. El trigo, la cebada y más frutos usan, ¿no? Esa naturaleza de la espiga. Entonces, primero, ¿qué dice? Primero hierba, ¿sí o no? Luego, espiga. ¿Qué significa espiga? Aquí va a haber fruto. Aquí va a haber resultado. Aquí Dios ha dado su palabra. Después, grano lleno. ¿Dónde va el grano lleno? Dentro de la espiga, ¿cierto? Y después de grano lleno dice, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La hierba crece. La hierba da espiga. La espiga se tiene que llenar del fruto, ¿cierto? Y luego que se ha llenado del fruto, dice madura. Entonces hay que meterle la hoz, ¿cierto? Y luego en el versículo 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Otra vez Él nos está hablando del reino de Dios. No nos habla de nosotros. No nos habla de nuestra manera humana de ser, de caminar, de actuar, de naturaleza, no. Nos quiere hablar del reino de Dios. ¿A qué haré semejante el reino de Dios? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las hortalizas que hay en la tierra. Sí, ustedes han visto el granito de mostaza, es un puntito, diminutito, tan chiquitito. Dice, es la más pequeña de todas las hortalizas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. No importa mi condición,
mi capacidad. Puedo ser aparentemente diminuto, aparentemente sin esperanza, aparentemente rechazado por el hombre, pero cuando la palabra de Dios entra en mi vida, aunque era pequeño ante todos, aunque era menospreciado, reducido, pero por el poder de Dios, por el crecimiento de Dios, Él cambia mi forma, Él cambia mi manera, cambia todo, cambia mi corazón, ¿cierto? Y me puede convertir en alguien grande, en alguien que puede dar sombra a otros, que puede albergar a otros, que puede dirigir a otros. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario y yo iba ante el pastor y me quejaba, ¿no?, de mí mismo, me quejaba de que yo por qué tengo que estar tanto tiempo en el seminario. Y le preguntaba, pastor, fulano de tal entró al seminario y rápidamente ya se fue enviado. Y yo ya estoy tanto tiempo y no me envía. Yo no lo entendía. En aquel entonces yo tenía 17, 18 años. Y él me hablaba unas palabras que para mí no tenían sentido. ¿Por qué me dice esto? La verdad no entendía. Pero un día él me dijo, cuando nosotros usamos la arcilla y hacemos un vaso o una taza y la metemos al horno, por su tamaño y su capacidad, debe estar cierto tiempo en el horno. Hasta ahí se entiende. Pero él me dijo, pero hay otros instrumentos o otros, ¿cómo puedo decir? Otras tazas o ollas, ¿no?, que cuando se meten al horno necesitan más tiempo. Entonces, si necesita más tiempo, significa que es tamaño diferente, puede ser forma diferente y también puede ser capacidad diferente y uso diferente, ¿no? Entonces me dijo, cuando uno mete un vaso al horno, un ejemplo, debe estar 30 segundos en el horno o 30 minutos, pero una olla no se va a estar 30 minutos, tiene que estar más tiempo. ¿Por qué? Porque se le está preparando con mayores capacidades, se le está preparando con mayores resistencias. Yo pensaba, ¿qué tiene que ver una olla conmigo?, ¿no? ¿Qué tiene que ver la arcilla, el vidrio, todo lo que se mete al horno conmigo? Entonces solamente me decía, tú tienes que estar más tiempo en el seminario. Entonces, ¿qué piensa, que yo soy como una olla? Así yo reclamaba, preguntaba y pedía, ¿no? Ya han pasado de aquella fecha, ahora, ¿no? Estábamos en el año 99, ya estamos 2023, 24 años ya pasaron. Recién ahora yo me doy cuenta. El pastor me hablaba palabras que de repente en ese año yo no podía entender. Después de 24 años, recién yo estoy analizando, meditando, el Señor me preparaba no para ese tiempo, no para mi capacidad, no para mí mismo, sino para ser un instrumento del Señor, para ser un instrumento que el Señor va a trabajar, va a dirigir con un punto de vista diferente a mi punto de vista, a mi capacidad, a mi forma. Por eso aquí dice, ¿no?, ¿cómo yo compararé el reino de Dios? Diferente a nuestra forma, diferente a nuestro proceso. Amén, hermanos. Habla sobre el fruto, habla sobre el crecimiento del fruto. Eso es la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, va a dar fruto. El Señor ya nos ha dicho, árbol de fruto que dé fruto. Amén. Entonces somos ese árbol de fruto
que da fruto. A usted le gusta, ¿no?, ver un árbol de manzana que tenga manzanas. A usted le gusta ver un árbol de papaya que tenga papayas, ¿cierto? Un árbol de limón que tenga limón, por eso busca, ¿sí o no? Pero ¿qué sería, no? Un árbol de manzana, pero nunca dio manzana. Está inutilizando la tierra, dice la Biblia. Bueno, hermanos, ustedes también como árboles de fruto, den ese fruto que el Señor ya les ha dicho, ya les ha dado, ya les ha propuesto en su corazón. Amén. Y testifique, el Señor puso este fruto en mí. Voy a servir al Evangelio, voy a darle al Señor lo que a Él le corresponde. Bueno, hermanos, muchas gracias por participar de este estudio bíblico de San Marcos, ¿sí? Que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos las gracias por permitirnos participar de este precioso estudio bíblico. La palabra de Dios no regresa vacía. Usted ha puesto una puerta abierta delante de nosotros y usted nos permite testificar y glorificar el nombre del Señor. Así como esta palabra, cada cristiano, cada persona que escuche esta palabra pueda ser movido, pueda ser dirigido, Señor, y pueda dar el fruto conforme a su palabra. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor, ¿sí?, nos permite participar de este estudio bíblico de San Marcos. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Dejen sus comentarios y compartir, ¿sí?